Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión del ciclo de conversatorios que hemos denominado Diálogos de Familia, Mediación e Infancia, organizado por el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos CREA de la Universidad Católica de Temuco, en colaboración con el Centro de Investigación UNITAS, la Clínica Jurídica de Litigación de la Facultad, el Instituto de Derecho Civil de nuestra facultad y el Magíster en Resolución Alternativa de Conflictos, todas unidades de la Universidad Católica de Temuco. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es la representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. Para ello tenemos un invitado muy especial, que es Francisco Estrada, quien es abogado, investigador, director ejecutivo de la Fundación Infajus, exdirector de Sename, y nos acompañan también dentro de nuestros panelistas en esta tarde, en esta mesa virtual, el equipo de la Clínica Jurídica de Litigación de nuestra facultad, integrado por su coordinadora, la señorita Loreto Urrutia Sanzana, abogada de la clínica, la señora Luz Monge Castro, abogada también de la clínica jurídica, la señora Elizabeth Mardones, y el abogado de la clínica jurídica de litigación, Edgardo Cancino. Esta mesa virtual se reúne en torno a un tema que nos interesa a todos y a todas, que es hablar sobre el derecho de la infancia y la representación jurídica. Pero para comenzar, vamos a dar la bienvenida a nuestro decano, don Alfredo Di Pietro, para un saludo inicial. Bueno, muchas gracias, Silvia. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas, quiero darles una muy cordial bienvenida a todos y a todas quienes hoy aquí están asistiendo a esta actividad del CREA que desde el punto de vista académico queremos de algún modo fomentar, porque en definitiva el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos es un centro que maneja una gran información desde el punto de vista eh, operativo, desde el punto de vista de las actividades que diariamente realizan los mediadores, las mediadoras que trabajan allí, pero que en definitiva siempre hemos sostenido, tiene que traducirse en un trabajo académico, en un trabajo que redunde en un beneficio para toda la sociedad. Y en este sentido, celebramos estas actividades, estas conferencias, estas mesas redondas, estas en definitiva, labores académicas que el CREA está realizando, y por eso agradezco a Silvia el esfuerzo que está poniendo para que estas actividades puedan verse realizadas. Desde el punto de vista de la actividad que hoy nos convoca, el tema de la responsabilidad, de la representación de los niños, niñas y adolescentes es un tema verdaderamente significativo. Me ha tocado trabajar en estos temas particularmente como abogado, me ha tocado trabajar en el ámbito de convenciones internacionales, en el ámbito de la Conferencia Internacional de la Haya, sobre restitución de menores, y realmente cuando hablamos del tema del interés superior del menor, del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, no estamos hablando de una cuestión meramente jurídica, porque pareciera que habláramos de cuestiones que tienen que ver estrictamente con ciertas entelequias o ciertos principios que trascienden de algún modo la realidad. Estamos hablando de personas de carne y hueso, de personas que piensan, que sienten, que tienen, entre otras cosas, en sus manos un proyecto de vida, un futuro. Y por eso es que la representación de los niños, niñas y adolescentes no es meramente un tema de representación, es un tema que se vincula con la naturaleza del hombre, de la mujer, que se vincula
con la dignidad humana y con los derechos esenciales. Por eso yo no me voy a extender, pero sí creo, me parece importante señalar que cuando los abogados, las abogadas, cuando los jueces, las juezas, debemos trabajar en estas cuestiones, tomamos conciencia de la importancia de lo que tenemos entre manos, de la importancia y de lo que significa un menor, un niño, una niña, un adolescente. De modo que celebramos hoy esta actividad. Creo que es muy importante y también agradezco la presencia de las clínicas jurídicas, que tan importantes son para la facultad. Celebramos esta actividad porque realmente se vincula con lo que para nosotros es tan importante y justamente tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Así que recibimos a nuestro disertante, a Francisco Estrada. Realmente agradecemos su presencia, don Francisco, director de Infayus y una persona representativa en estos temas que nos va a poder ilustrar respecto de todas estas cuestiones. Yo quiero agradecerles a todos la presencia en nombre de la facultad y renovar la confianza en estos proyectos que se están realizando, estas actividades que son, como decíamos, tan importantes para la vida de la facultad, y en definitiva, para la sociedad en la cual vivimos, porque la misión de las universidades tiene que ver, en última instancia, con mejorar la vida de todos. Así que muchas gracias. Insisto al expositor, agradecerle su presencia, a todos los asistentes, a las clínicas jurídicas, autoridades del CREA, muchas gracias. Muchas gracias, don Alfredo, por sus palabras, por su saludo de bienvenida. Sin duda que es un tema que nos convoca a todos, agradecerles también la participación virtual y la asistencia de ya más de 70 conectadas virtuales en esta mesa. Así que sin más preámbulo, dejamos con ustedes a don Francisco Estrada, quien va a compartir y va a poner la primera palabra sobre esta mesa virtual. Vamos a preparar la presentación y vamos a confirmar de que efectivamente se ve en la pantalla compartida. Solamente nos quedaría, Francisco, la opción ocultar para que pudiera verse sin ninguna... ocultar la que está al lado. Exacto, ahí sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Silvia, muchas gracias al decano por la invitación. El CREA, además, es una institución que yo vengo leyendo desde los comienzos de la reforma procesal penal, porque como la reforma partió en la región de Araucanía y en la región de La Serena, los que estábamos seguíamos cada seminario, cada publicación. En ese tiempo no había YouTube ni redes sociales, ¿no? Y hubo algunos seminarios en los cuales hay documentos de los comienzos del sistema procesal penal en que el CREA hacía participaciones muy interesantes en torno a justamente los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por lo tanto, es una institución que yo vengo siguiendo hace casi 20 años, ¿no? Y le agradezco porque el tema que hoy día me invitan a compartir con ustedes es un tema que me apasiona mucho. Le he dedicado buena parte de mi vida a la defensa de niños. En un momento, niños presos, privados de libertad, y hoy día al tema de niños internados, ¿no? Lo que voy a presentarle entonces, para que a la disposición de todos ustedes, está también en el blog que está en pantalla, y va a ser básicamente media hora en que vamos a conversar sobre 4 puntos y luego va a haber comentarios y posibilidades, espero, de recibir preguntas y observaciones, ¿no? Una primera cuestión es construir un pequeño diagnóstico
en torno a la situación actual de la representación jurídica en materia de infancia, ¿no? Luego, presentar qué es lo que nosotros en la Corporación InfaJuve estamos tratando de promover, y en específico, cuáles nos parecen que son los deberes mínimos de un abogado del niño hoy día, ¿no? Y finalmente, si alcanzamos algunos temas críticos, ¿no? Pero eso quizá va a ser más bien para invitarlo a profundizar en otros espacios o en la lectura del estudio que presentamos en unos minutos, ¿no? El Comité de Derechos del Niño, que está aquí en pantalla, en la imagen, ¿no? Presidido por el gran jurista uruguayo Luis Pedernera, le señaló al Estado chileno que el comité considera que Chile viola el artículo 12 de la Convención, el derecho a ser oído, porque a los niños no se les informa adecuadamente en todos los casos ni se procura su comprensión de la información para que su opinión pueda ser respetada en el proceso, y porque no se garantiza el acceso a hablar con un juez y con un abogado. Este reproche lo hace el comité luego de haber visitado una serie de centros, tanto CREAT como centros residenciales administrados privados. Un reciente estudio que buscó ver el tema de acceso a la justicia de niños en el mundo, inserta entonces también esta preocupación en un marco global, ¿no? Ahí está el nombre del estudio, hace un ranking y Chile está en el lugar 96. Y yo diría estar en ese lugar con subsidio. Es decir, el informe que se presentó por el Estado chileno me parece a mí que no es un informe muy riguroso. Esto es un estudio del año 2016 y que presenta demasiado eufemísticamente la situación. Por lo tanto, yo creo que está en un lugar aún peor en el ranking mundial de acceso a la justicia de niños, Chile. En Estados Unidos, incluso, donde los 50 estados tienen cada uno de ellos regulaciones muy diferentes unos de otros, este es uno de los temas que hoy día está levantándose muy fuertemente, al punto que se ha generado una coalición entre distintas organizaciones y ONG, de modo tal de crear lazo y promover este tema, el derecho a la asistencia legal para niños y para sus padres, ¿no? Y lo invito a esta página, Family Justice Initiative, donde se han recopilado una serie de estudios y publicaciones y columnas que van en esa dirección, ¿no? Pero eso nos plantea justamente la idea de que este es un tema que hoy día se está abriendo en el mundo, no solo un tema que tenemos en Chile, es un tema que está marcado con una manera muy desigual, como nos muestra el estudio mundial, y también en sociedades con mucho mayor recursos, es también un problema. Es también un problema muy crítico. En nuestro país, un muy reciente fallo de septiembre del 2018 en la Corte de Concepción, que conocía una apelación de una familia que había acordado, supuestamente, entre comillas, una medida de protección, luego de que los niños fueran entrevistados por una jueza y que la jueza fuese bastante intimidatoria y hostil en esa entrevista confidencial, la Corte señala que lo anterior, es decir, esta entrevista confidencial que fue bastante abusiva, reviste mayor gravedad y trascendencia. Si en la misma audiencia participó en defensa de los derechos de los menores la curadora ad litem, que enfrenta las preguntas formuladas antes consignadas. Ninguna insinuación siquiera hizo en defensa de los derechos del menor, dejándolo en la indefensión. Este es el reproche más fuerte que se ha hecho desde los tribunales superiores en nuestro país al ejercicio del rol de los curadores. Tenemos entonces una entrevista confidencial, un espacio que está destinado en principio a ser el espacio del resguardo del derecho a ser oído, que terminó siendo abusado intimidatoriamente en contra de un niño por parte de una jueza, pero que además lo hizo estando la curadora al lado, es decir, existiendo, sentado junto a ese niño, alguien que debió haberlo resguardado, ¿no? Y eso no ocurrió. Y entonces tenemos que este problema, que repito, es global, es de otras sociedades también, es un problema que tenemos y que ha sido documentado entonces por la jurisprudencia chilena, es también un problema antiguo, de antigua data, ¿no? Un estudio de UNICEF, un estudio de expedientes de medida de protección de juzgados de menores de Santiago, del año 2001, en que además a mí me correspondió ser investigador en ese estudio, ¿no? Yo me tocó justamente revisar los expedientes del primer juzgado de menores de Santiago, acreditó que solo en el 1% de los casos los niños tenían abogados que los representaran.
Y esos casos, yo lo puedo recordar, eran aquellos niños que habían tenido un abogado durante el trámite de discernimiento, habían sido grabados sin discernimiento y luego continuaban el procedimiento proteccional post declaratoria de sin discernimiento. Solo esos casos, en los cuales a mí me correspondía justamente ser defensor, tenían abogado, ¿no? Y además los niños solamente se les tomaba declaración en el tribunal en un porcentaje muy bajo, un 35% de los expedientes revisados. Si viajamos en el tiempo, ¿no? Eso fue el 2000, 20 años después, o sea, 10 años después, con ya justicia de familia, hay un acucioso estudio de académicos de la Universidad Diego Portales, ¿no? Macarena Vargas, Paula Correa y Paula Barro, sobre la voz de los niños en la justicia de familia, en que revisaron audio de una serie de expedientes y en los 31 casos revisados de cuidado personal le figura el curador letrante estaba ausente. Y en los casos de medida de vulneración de derechos, tampoco el curador letrante era mencionado siquiera. Tenemos entonces que esta es una problemática histórica en nuestro país, entonces, la ausencia de un actor que resguarde lo que se denomina la defensa técnica, ¿no? Luego se ha instalado esto, pero se ha instalado de mala manera, nos parece. ¿Cuáles son los problemas con lo que podemos denominar curadores tradicionales y que llamo con esta denominación? Porque sé que hay cada vez más a lo largo del país, cada vez que participamos en seminarios, equipos de OPD a veces, de PRJ en otras oportunidades, de clínicas jurídicas algunas veces. Hoy por hoy también el equipo del programa Mi Abogado, del Ministerio de las Corporaciones del Sistema Judicial, que están con otra lógica trabajando, ¿no? Entonces, por eso yo denominaría curadores tradicionales a los que tienen esta mirada todavía antigua del ejercicio de la curaduría, ¿no? Y ese ejercicio me parece a mí se caracteriza por que no se entrevistan previa y periódicamente con niños, no visitan a los niños, no se entrevistan con profesionales e interventores, no se aporta prueba propia, no se interponen recursos para impugnar resoluciones, no se relacionan con otros actores institucionales del caso, se funciona en una amplia informalidad, no hay ningún protocolo, ninguna reglamentación interna y se funciona más sin definición de objetivo de litigación. Lo que las juezas me dicen a mí, yo hago clase en la Academia Judicial, en los cursos de medida de protección, aplicación de medida de protección y convención de derecho del niño, y las juezas del país me dicen, mire, tengo un curador en la audiencia que yo sé que dice algunas cosas, pero no tengo claro para dónde va, hacia cuál es el horizonte, lo que los abogados digamos, cuál es el objetivo estratégico de litigación. Ese programa, los curadores tradicionales, digo, tenemos que terminar de construirlo como un problema del sistema actual, un problema que es reprochado por la Comité de Derechos del Niño, es un problema que incide en la vulneración de derechos del niño en la residencia. Es decir, no es una leguleyada esta preocupación. Afortunadamente creo que se ha ido generando un cierto discurso, por lo menos, entre distintos actores en el país que permite hablar de estas cuestiones críticamente. En un seminario en que fue invitado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas hace 2 años y medio, luego plantea esta cuestión, luego alguien planteó que entrevistarse con los niños era clientizarlos, ¿no? Yo creo que hoy día nadie sostendría ese tipo de afirmaciones. La idea de que un curador debe entrevistarse con un niño hoy día se ha instalado, me parece de forma bastante robusta en el país. En base a ese diagnóstico, en el marco de una mesa de trabajo que teníamos en la Fundación San Carlos Maipo, generamos un piloto, generamos una corporación para desarrollar ese piloto, la Corporación de Infancia, Familia y Justicia, repito, con apoyo de la Fundación San Carlos Maipo, para defender a niños internados. Quisimos hacer foco en esta niñez, ¿no? En esto estamos hablando de la época del 2017, post-crisis del caso de la muerte de la niña Lisette, ¿no? Buscamos algún mecanismo que nos permitiese saltarnos la designación de curaduría, porque lo que queríamos era impugnar, y la judicatura en Santiago al menos nos parecía que no iba a aceptar fácilmente nombrar a alguien que le iba a apelar de las resoluciones, ¿no? Había un cierto rechazo, me parece, en el 2017 en que los abogados le apelasen, ¿no? Se designara a los que no apelaban, ¿no? Y buscamos un mecanismo alternativo, jurídicamente no ocupado anteriormente, que era que el director de la residencia, en virtud del artículo 57 de la Ley de Menores, que tiene cuidado personal del niño, no designase abogado del niño, pero no abogado de la residencia.
con una cláusula especial por la cual nosotros tampoco recibíamos instrucciones de su parte, sino solamente velábamos por el interés superior del niño, ¿no? Esa era la forma en que inventábamos la posibilidad de saltarnos la designación de curaduría, ¿no? En general, en Santiago, en la región metropolitana, la gran mayoría de los tribunales nos permitió y aceptó esta representación, salvo un tribunal que nos negó la representación, presentó amparo, la Corte en principio nos negó el recurso de amparo y luego alegamos ante la Suprema y la Suprema nos dio la vía del recurso de amparo, lo cual tiene una ganancia adicional y es la idea de que el recurso de amparo es también una vía idónea para la discusión de cuestiones vinculadas a niños internados. Yo lamento que no he visto más jurisprudencia de otros colegas y de otros equipos en esta línea, pero los recursos de amparo debieran ser, así como lo hace la Defensoría Penal Pública, la Defensa Penal Juvenil en materia penal juvenil, los recursos de amparo son una vía expedita técnicamente e idónea, como ya le señaló la Suprema en 2 oportunidades con nosotros, para discutir cuestiones vinculadas a la condición de internación, ¿no? Y luego, además, este piloto, la idea era diseñar un modelo, ¿no? Y entonces hicimos un estudio que, con base en la literatura comparada, en diversas experiencias de derecho comparado también, hace una serie de proposiciones. Lo terminamos el año pasado, después vino el estallido social y no pudimos hacer un lanzamiento mucho más mayor, más masivo, más significativo, pero lo hemos distribuido a los actores, a los stakeholders, ¿no? A los actores que más involucrados en el tema. Les dejo el link acá para la publicación por si alguno quiere revisarla, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de nuestro modelo? Primero, uno de estándares. Nos parece que es necesario tener estándares claros de actuación que nos puedan ser exigidos y por los cuales uno debe someter su actuación. Entre ellos, por supuesto, entre los que vamos a hablar a continuación, que son los deberes mínimos, ¿no? Luego, inducción previa y capacitación permanente, ¿no? Aquí hay un tema muy significativo de falta de especialización y falta de formación de quienes están trabajando en la infancia. Formación además que excede a lo meramente jurídico. En materia de derecho del niño, un abogado del niño, me parece a mí, las principales destrezas son extrajurídicas. Al final de esta presentación viene un pequeño listado de 10 aspectos que tienen que ser parte de este tipo de formación. Luego, una gestión de casos, me parece por los temas de gestión pública que yo he estado a cargo, que la gestión es muy relevante en todo tipo de cuestiones y en este tipo de materia aún más, ¿no? Monitoreo y control de la fidelidad del diseño, que lo que hemos diseñado se cumple efectivamente, y una gestión del conocimiento, ¿no? Que para nosotros ha sido muy importante porque nos ha permitido ir retroalimentando el modelo e identificar hallazgos, en la medida que, además, es bueno decirlo, los jueces de Santiago, de distintas jurisdicciones, luego de esta primera fase en que teníamos esta figura extraña, nos empezaron a pedir designarnos curadores en algunas causas, justamente porque vieron la forma de trabajo que teníamos, que éramos abogados con algún tipo de experiencia en materia de justicia, familia e infancia, y entonces nos han pedido una serie de causas, ¿no? Incluso muchas más de las que podemos asumir, pero algunas causas incluso que no son niños internados. En esa calidad me correspondió a mí ser curador de la causa en que el segundo juzgado de familia de Santiago, por ejemplo, tuvo ese caso tan importante en que se declaró la comaternidad de una pareja lesboparental, ¿no? El caso de Atilio. A mí me correspondió ser el curador del niño Atilio en esa causa, por ejemplo. Es decir, nos han pedido, sabiendo el tipo de esquema de trabajo que tenemos, ¿no? ¿Cuál nos parece que son los deberes mínimos, entonces, de un curador que transite esa figura del abogado del niño, que hoy día no tenemos todavía normativamente, explícitamente, pero que podemos construir, como hacemos en el estudio, en base al corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos de la infancia y en base también a un conjunto de disposiciones también de derecho interno, ¿no? El primer deber mínimo, por supuesto, es la entrevista con el niño. Entrevista que tiene que ser hecha de la manera más idónea posible, en el lenguaje asequible al niño, antes de la audiencia siempre. Nos parece que es indispensable que se proceda antes de audiencia. En Santiago, no sé cómo ocurre en Temuco, en Santiago y también en otras regiones, aún tenemos curadores que ingresan a audiencia y jamás se han entrevistado con el niño. Ahí hay una vulneración muy grave del debido proceso. Pero además, y esto fue un hallazgo del piloto, la entrevista tiene que ser periódica. Los niños, y esta es una diferencia en mi experiencia anterior de trabajo con niños, los niños infractores tienen un cierto tipo incluso de acercamiento con el abogado. Acá tenemos
niños, además de ser muy menores que además que los típicos de RPA, de justicia juvenil. Tenemos niños abandonados que han vivido el quiebre de alguna relación con algún adulto muy significativo y por lo tanto tienen serios problemas de confianza. Además de que no se entiende muy bien todavía, recién se están entendiendo qué es lo que ese personaje, que el abogado puede hacer en el sistema proteccional, ¿no? Por lo tanto, solo las entrevistas periódicas son la herramienta que va a permitir construir una relación en la cual el niño se sienta con la confianza para poder plantear los temas que a él le parecen pertinentes, ¿no? Eso para nosotros ha sido muy, muy importante en la continuidad de las relaciones y encontrar que hemos construido relaciones con niños, ¿no? Luego la entrevista con familia adulto responsable. Ningún niño es bola guacha. Hay siempre familias con muchos problemas, ¿no? Por eso se denominan técnicamente por algunos familias multiproblemáticas, ¿no? Pero necesitamos juntarnos con ellos, necesitamos escuchar cuál es el relato que ellos hacen, más allá de la pura lectura de los informes o las etiquetas que pone el tribunal. Luego nos parece muy importante también la entrevista periódica con los interventores y con los actores de la red. Aún más, en esto también desconozco la realidad de la Araucanía, pero en Santiago al menos, a los actores de la red les cuesta mucho trabajar en red. En un caso en que no habían nombrado curadores, había 3 equipos interviniendo que jamás se habían juntado a tener una reunión técnica, ¿no? Y que fue la presencia nuestra, la que los invitó a una mesa de trabajo, la que por primera vez lo obligó de alguna manera a juntarse y compartir teléfonos, perfiles, diagnósticos, hipótesis de intervención. Por lo tanto, la entrevista, el rol del abogado fue un rol, en ese caso específico, de generador de la coordinación. O sea, fue un rol muy protagónico en la intervención técnica, ya no en la cuestión jurídica, sino en la intervención técnica, porque usted comprenderá que si usted tiene 3 equipos interventores que jamás se han reunido, por supuesto que la intervención tiene serios riesgos un serio riesgo de fracasar, ¿no? Luego, algo que todo abogado tiene que hacer en cualquier causa es estudiar los antecedentes del proceso. Esto significa, y esto también es una diferencia que se está generando con muchos colegas, estudiar todas las causas que tienen los niños. Aquí tenemos niños que tienen una causa hoy día, 2020, pero que su primera causa o la causa de su familia es del 2012, ¿no? Antes que él naciera ya su madre había tenido algún problema y por lo tanto entender el funcionamiento de su familia exige un estudio muy, muy largo y exhaustivo de todos los antecedentes del proceso. Sobre todo porque, dentro de los rasgos que tienen los sistemas proteccionales, el chileno entre ellos, la hipótesis diagnóstica de un comienzo luego se van mutando, las vulneraciones que se identifican en un comienzo luego se olvidan o se descubren otras, y por lo tanto la continuidad del proceso judicial y de intervención a veces es una serie de universos paralelos. Un quinto nivel mínimo es el ofrecimiento de prueba propia y examen de la contraria. Tenemos que ser capaces no solo de confiar en la prueba que generen los DAM. Yo lamento si hay alguien escuchando, pero yo tengo muy mala opinión técnica de los DAM en el país, ¿no? Creo que hay temas de diseño normativo, temas de diseño de ese tipo de programa, del financiamiento que reciben, de la capacitación que tienen, y por lo tanto la información que se entrega en sede de familia a veces es muy pobre para tomar las decisiones tan complejas que se terminan tomando. Por lo tanto necesitamos un sistema tal cual tiene la Defensoría Penal Pública o la Fiscalía de generar prueba propia. Acá en Santiago lo hemos hecho en muy pocos casos con recursos propios del piloto y luego de generar una red de colaboradores, ¿no? Pero es lo que también deberíamos tener instalado en un sistema permanente, ¿no? Impugnar resoluciones que restringen derechos fundamentales representados. Una vez más, esto es constatable vía la jurisprudencia de la Corte Suprema. En nuestra Corte Suprema son muy, muy escasos los casos proteccionales que llegan ante ellos. Es más, me atrevería a decir que es la única Corte Suprema de la región que carece de buenos fallos en materia de internación. La Corte Argentina, la Corte Uruguaya, la Corte Colombiana, tienen, no uno o dos, tienen varios fallos significativos en materia de derechos del niño internado, ¿no? Nuestra Corte Suprema carece de jurisprudencia significativa en esta materia. Luego está el resguardo adecuado del ejercicio del derecho del niño a ser oído, ¿no? Como acabamos de ver en esta entrevista confidencial, la entrevista confidencial puede ser una herramienta muy valiosa para el respeto de ese derecho. El abogado niño tiene que ser muy firme en que se resguarde ese espacio como un derecho del niño, no como una obligación. Si el niño es citado y el niño no quiere ir,
El niño no tiene que ir a la audiencia y de esa falta de presencia él no puede seguirse una orden de búsqueda porque no vino, ¿no? Si el niño no quiere ser escuchado, eso es lo que debe primar, ¿no? Las condiciones en que se escucha también tienen que ser conversadas con el niño. Nos parece que hay todavía mucho por crecer en materia de un resguardo adecuado de este ejercicio de derecho. Luego, el resguardo del derecho del representado a mantener relación directa y regular con sus padres o hermanos si están internados, ¿no? La realidad de los niños internados en este punto es dramática en nuestro país. Hay abundantes casos, yo he llevado varios reclamos, en torno a la obstaculización que realizan muchas residencias y hogares del derecho a mantener relación directa y regular con los padres. Además, yo sostengo, pero esto ya excede esta presentación, que la actual redacción del artículo 229 en relación con el artículo 57, como decía, de menores, permiten, me parece que exigen que sea el juez quien regula, una vez que interna a un niño, el juez debería regular la relación directa y regular de sus padres. Entonces, no lo hace en la judicatura, me parece que hay una infracción ahí, y terminan entregándose a la administración, a los directores de centro de residencia. Fíjense ustedes que la nueva ley de Servicio Nacional de Protección Especializado establece en el artículo que regula la residencia una intensa regulación de este derecho. Hoy día no existe en el sistema proteccional este derecho. Una nueva comparación asimétrica con el sistema de justicia juvenil. Los chicos que están en Araucanía, en el centro de Cholchol, tienen en el reglamento, del cual a mí me correspondió participar en su redacción, en el reglamento, la ley 20.084, se establece el derecho a tener visitas periódicas y una serie de otras visitas además. Eso no existe en materia profesional. Bueno, la nueva ley, que va a entrar pronto en vigencia porque hay un veto presidencial, pero debería ser publicada luego, ¿no? Establece, esta vez por primera, el derecho a relación directa y regular con padres, pero además también debe ser con hermanos. Además, otro deber mínimo de un abogado niño día es el control de la internación. Y ese control debería extenderse tanto a las condiciones de vida en que se desarrolla, a la intervención, se está haciendo algo, no se está haciendo nada, y a derechos varios, salud, educación, recreación también, intimidad, entre otros. Y finalmente, y esto sobre todo, un aprendizaje, esto último del piloto, ¿no? Y este último del último tiempo, sobre todo, ofrecer canales de comunicación reservados a los niños. Yo tengo WhatsApp y Facebook Messenger con niños y niñas internados. Son mecanismos que ellos usan y que resultan muy cercanos, y que son una forma mucho más grata para ellos, más fácil de comunicar cualquier problema que tengan. Incluso, fíjense ustedes, yo tengo comunicación con una niña que hizo abandono a la residencia, pero ella se fue a la residencia y aparece ante tema como desaparecida, fugada, qué sé yo, pero yo tengo claro más o menos cómo está ella, le puedo preguntar al menos una vez a la semana, ¿dónde estás? ¿Cómo estás tú? Y tengo un canal de comunicación reservado con ella, ¿no? Esa es una cuestión que también hoy día los curadores y los abogados deberíamos tener. Me parece a mí que el incumplimiento de estos deberes mínimos deberá tener consecuencias, deberá producir la nulidad del procedimiento y así deberán declararlo los tribunales. A los jueces de familia, yo les digo en clase, todos jueces son juez de garantía. Un juez de familia es también un juez de garantías. Hay un estatuto muy claro de derechos que él tiene que resguardar. No tiene que estar esperando que venga el abogado a planteárselo. Pero si se los plantea, tiene que asumir un protagonismo importante en esta cuestión. Además, para quienes están colegiados, existen además deberes éticos vinculados justamente a algunos de estos deberes mínimos, ¿no? La construcción de una relación personal es un deber ético del abogado. Perdón. En los últimos minutos quiero plantear algunos temas críticos que se están discutiendo hoy día en la práctica del ejercicio de quienes trabajan en alguna de las figuras de representación jurídica de niños, ¿no? Lo primero es que creemos que hay varias formas de construir la relación abogado y niño internado, no solamente la relación curador-apliten del artículo 19 de la Ley de Juzgado de Familia, ¿no? Como ya dije, me parece a mí que el director de residencia que tiene el cuidado personal puede designarle abogado al niño y ese abogado puede construir, tal cual hago yo en mis casos particulares, un estatuto que me permita no de recibir instrucciones de él y enfocarme exclusivamente en el interés del niño. Yo he tenido casos de ese tipo también con clientes particulares.
también en que ellos me han pedido, han venido con un encargo a mí, y yo pues le he exigido para yo tomar la causa cláusulas que me aseguran que ellos, si entran en conflicto en algún minuto, su encargo con el interés superior del niño, en mi opinión, yo tengo que velar por el interés superior del niño. Es posible entonces. Es posible también, me parece a mí, en base a la normativa interna, pero sobre todo además a principios constitucionalmente resguardados, como la igualdad ante la ley, y un adolescente designe abogado, ¿no? El abogado de confianza es también una institución que debería ser reconocida en nuestro ordenamiento proteccional. En penal juvenil, sepan ustedes, no hay ninguna norma especial en la ley 20.084 ni en el Código Procesal Penal que establezca que un adolescente pueda designar abogado de confianza. Lo que se aplicó desde el comienzo, fíjense ustedes, de la reforma procesal penal, o sea, y esto partió en Temuco, lo repito, fue por supuesto que el adolescente, que ahora podía ser incluso sujeto de condena, tenía que también tener el mismo estatuto de derecho que tenían los adultos. Y entonces, ese mismo estatuto significaba que también podía ser abogado de confianza. Podría tener a la Defensoría Penal Pública, y la gran mayoría, esos son sus abogados. Pero cuando alguno tenía recursos, su familia, para designar abogado de confianza, él tenía derecho a designar abogado de confianza. Esa misma situación, el mismo fundamento normativo, que repito, no hay ninguna institución específica en la 2184, debiera poder aplicarse en materia proteccional. Un adolescente no puede ser que tenga mejor situación si está en un juzgado de garantía que si está en sede proteccional. Luego, la oportunidad procesal es extremadamente significativa. La judicatura tiene que designar este curador en la primera resolución. Un nombramiento que se efectúa en audiencia preparatoria significa que ese abogado no tiene posibilidad de intervenir en la producción de pruebas, no va a poder ofrecer pruebas, ¿no? Y sin prueba no hay derecho a defensa, sin derecho a defensa no hay debido proceso. Sin que el abogado del niño tenga posibilidad de incidir en la prueba o discutir la contraria o discutir la que el juez proponga, no hay derecho a defensa. Por lo tanto, el nombramiento tiene que ser en la primera resolución. En la primera audiencia, donde se ordena internación, tiene que haber abogado. No es posible, es inadmisible que se adopten decisiones de internación sin presencia de abogado en la audiencia. Ya me refería a dos temas acá. Hay, además, una especial preocupación deberíamos tener en los contextos de violencia institucional. Me refiero a la violencia que emana de organismos del Estado, como las policías. A fines del año pasado en Santiago, con todo lo que fue el estallido social, pero que también impactó en otras regiones, la judicatura de familia, me parece a mí, que salvo muy contadas excepciones, exhibió su incapacidad para resguardar derechos, ¿no? Frente a una judicatura garantía que se constituía en comisaría y que por lo tanto eso significaba un resguardo de derechos y a veces un apresuramiento en tomar decisiones de libertad respecto de adolescentes. Los menores de 14 años, en buenas partes del país, en varias comisarías, una comisaría en la quinta región, esto fue dramático, terminaron siendo vulnerados sus derechos. Porque el defensor penal público, el abogado, el juez de garantía ve solamente su población. Los otros supone que son del ámbito profesional, que además tienen, para efectos de procedimiento policial, un estatuto muy distinto que denominan que el manual de procedimientos policiales lo construye de otra manera, el candidato conducido, y significa entonces quedar exento del control que hace el fiscal. Ahí hay una labor que el abogado del niño y el juez de familia tienen que estar atentos en caso de eventos de este tipo, ¿no? Y finalmente, en la medida que además de niños internados hemos sido curadores de niños en casos contenciosos, utilidad de adopción compleja o cuestiones de ese tipo, nos parece que la construcción del curador como abogado, como parte, exige que también el curador conteste la demanda y se haga parte de la construcción de la litipendencia, ¿no? Por supuesto, desde la perspectiva exclusiva que tiene que importarle a un curador que es interés superior del niño, ¿no? Y además hay un tema, no sé si lo mencioné acá, ¿no? Pero un tema también que hay que avanzar en la discusión y es lo que se denomina el conflicto entre interés superior y interés manifiesto, ¿no? Donde en general nos parece que toda la normativa internacional apunta a el resguardo del interés manifiesto, que el abogado construye un espacio discrecional para a su vez tomar distancia de lo que el niño plantea y construir su propio interés superior. Nos parece que es un trabajo adultocéntrico que no resguarda el derecho a ser oído. El Comité de Derechos del Niño plantea claramente que en la observación número 12 que el representante del niño tiene que ser
consciente que él representa los intereses del niño, no los propios intereses. Esto lleva a soluciones, por supuesto, hay casos límites, los niños muy pequeños que no pueden darse a entender, o aquellos que tienen voluntad interferida, por ejemplo, porque tienen algún problema salud mental complejo, entre ellos, por ejemplo, porque hay consumo de droga problemático, ¿no? Es decir, efectivamente hay algunos casos que eso es problemático y hay que buscar efectivamente interés superior. Pero hay otros casos, yo acabo de conocer en Santiago un caso en que dos hermanos mayores quieren mantener relación directa y regular, quieren visitar a sus hermanos menores que están en otro hogar, que están en declarado susceptibles de adopción, y los respectivos curadores que se han enterado de esto no plantean eso al tribunal porque creen que eso no es conveniente para los niños menores. Eso me parece a mí es una deformación de la forma de entender el interés del niño por parte de un abogado, ¿no? Si el hermano mayor de 15 años quiere ver al hermano menor de 3 años, lo que a él le corresponde no es ver si eso es bueno o no, que además es bueno, sino es plantearle eso al tribunal. Eso es lo que tiene que hacer, ese es el rol del abogado, ¿no? Este tema también son discutidos en el sistema norteamericano, ¿no? Y hay un paper muy entretenido donde cuentan este debate y cuentan cómo un abogado viejo gringo intervenía en el debate y decía, a lawyer is a lawyer is a lawyer, ¿no? Me parece aquí que esa frase no necesita traducción y es suficientemente emblemática de la claridad y contundencia de la construcción del rol del abogado del niño. Que repito, y con esto termino, hay una serie de cuestiones que son extrajurídicas, que son las más importantes quizás, ¿no? Aquí yo no puedo abordarlas en este paso, simplemente las denuncio, ¿no? Un abogado niño tiene que entender muy bien lo que es el modelo ecológico, tiene que conocer la teoría de apego-Bowlby, porque eso tiene consecuencias, sobre todo para la internación. Tiene que tener manejo de las nociones básicas de cuidado informado sobre el trauma, porque el niño internado tiene una problemática distinta a cualquier otro niño que esté, del cual ya sea curador. Debe estar parado en el enfoque de fortaleza, que significa que tenemos que hacer unas preguntas mirando los recursos y competencias del niño y de su familia, y no simplemente hacer la lista del déficit y los problemas. Por supuesto, tiene que estar parado en el enfoque de derecho, y entonces estar muy claro en que hay cuestiones que son derechos del niño y no facultad discrecional del tribunal o del director de la residencia. Tenemos que manejar intensamente el enfoque de género con todo lo que significa hoy día, no solamente el tema de las niñas, sino también el tema de la diversidad sexual y el respeto a la diversidad y a la construcción de una identidad de género propia y autónoma, ¿no? También lo que es enfoque intercultural, que en la Araucanía debería ser un tema mucho más relevante de lo que es hasta el minuto, porque fíjense ustedes, tenemos facilitadores interculturales en penal y no tenemos ese tipo de actores en un sistema proteccional, ¿no? Necesitamos un enfoque sistémico familiar claro que nos permita entender el paisaje de una familia como un universo propio, ¿no? Con reglas, con dinámica, y no solamente como un conjunto de personas que tienen que hacer lo que otro les dijo que tenían que hacer, ¿no? El enfoque del desarrollo, con la teoría del desarrollo, con las distintas etapas en la vida de una persona, y finalmente algo que ojalá no tuviéramos que saber, pero que el lamentable desastre que tiene nuestro país, tenemos que los abogados manejar, es nociones básicas de salud mental infantil, ¿no? Tenemos serios problemas acerca de la situación y acerca de la oferta pública y acerca del tratamiento y acerca de la medicación. No tenemos muchos psiquiatras infantos juveniles en el país, por lo tanto eso agrava esta cuestión y eso hace entonces que los abogados tengamos incluso que saber entonces qué medicamento se está dando al niño, cuál es la dosis promedio que se le entrega, si es idónea, si está teniendo segundas consecuencias indeseables, ¿no? Porque en el sistema los actores tradicionales no logran tener una respuesta adecuada en esta materia. Estamos construyendo camino y por lo tanto espero que sigamos conversando. Aquí dejo mis datos en este seminario y en otros espacios en torno a avanzar decididamente desde el curador al ítem hacia realmente abogados del niño. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Realmente fue súper motivadora, fue directa, fue clara.